Gente linda, ¿cómo están? Dios les bendiga. Acá tempranito de Mahanaim, en el campamento de Dios, tomando matecito con el Señor, pero compartiendo la palabra, que es lo más importante. Hoy, Jueces capítulo 6, estoy ahí en el 6, el 7. Y, increíble este Dios, el rey te da de cualquier versículo. Esto, teóricamente, hay que leer la parte donde Gedeón es llamado, ¿no? Y las pruebas que pide Gedeón, de eso vamos a hablar mañana. Pero hoy Dios me mostró algo tremendamente actual, que en nuestras vidas todo el tiempo se cumple. Acá en el contexto eran los israelitas siendo oprimidas por los madianitas y amalecitas. Dice que ellos plantaban, cuando cosechaban venían los madianitas y los amalecitas y le llevaban todo, le mataban la oveja, hacían altas fiestas, comían el ganado, llevaban el trigo. Entonces ellos hicieron unas cuevas y estaban ahí escondidos, y ahí escondidos procesaban trillaban el trigo y todas esas cosas, ¿no? Pero quiero leer un versículo y fíjate si nosotros muchas veces no somos iguales. Por lo menos yo, no sé usted, por ahí usted es más espiritual que yo. Versículo 6 del capítulo 6. Dice, era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. ¿Cuándo clamaron al Señor? Cuando la miseria era tal. Tal quiere decir que era tremenda. Ya estaban paupérrimos, no tenían para comer. No había un Walmart para ir a comprar, ni un Carrefour, ni un Libertad. Había que ir a plantar, cosechar, guardar, y eso era lo que se comía. Pero si te llevaban todo eso, ¿qué hacías? Era lo mismo que pasaba en el Holodomor, allá en los años 30, en Europa del Este, que los rusos se llevaban toda la comida de los ucranianos y se morían de hambre. Literal, no es metafórico, literal. Entonces esto es lo que le pasaba a los israelitas. Pero fíjense que dice que era tal la miseria, y recién ahí le clamaron a Dios. Porque ya cuando empezó el problema, cuando le empezaron a oprimir los otros, no le clamaron al Señor. Ahora más adelante vas a ver que tenían las estatuas de acera, de Baal, no tenían ningún problema. Y adoraban otros dioses. ¿Cuántas veces? No sé, te pongo un contexto, esto era el pueblo de Dios. O sea, podríamos decir, a día de hoy eran cristianos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces los cristianos aún esperamos hasta el extremo para arrepentirnos y clamar a Dios? Acá había una cuestión de arrepentimiento, no se arrepentían y no querían dejar sus malos caminos. Por eso esperaron hasta que no aguantaban más para clamar a Dios. Porque tenían que dejar esa idolatría. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Sea tu trabajo, sea tu familia, sea un hobby, sea el fútbol, sea lo que sea que ocupe el lugar de Dios, aunque sea tu ministerio. Si no tenés tiempo para estar con Dios, para leer la palabra, para que Dios te revele, para orar, porque estás muy ocupado aún en tu ministerio, eso es idolatría. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿Y por qué tenemos que esperar a estar en tal situación? Ponele, doy ejemplo, ya divorciándome. ¿Por qué tengo que esperar a estar ya en la ruina absoluta? ¿Por qué tengo que esperar que mis hijos estén devastados para clamar al Señor? ¿Por qué tengo que esperar que me echen del trabajo para clamar al Señor? ¿Por qué tengo que esperar que mi empresa se funda para clamar al Señor? Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor. Tiempo de refrigerio. Hechos 3:19. Papá, mamá, por favor, en el nombre del Señor Jesús te encarezco que clames al Señor antes de que venga la miseria total como tenían estos israelitas. Y hoy hay una oportunidad celestial que tenemos vos y yo. Si es que no sabes de qué te estoy hablando, y no sos de este pueblo, del pueblo de Dios renacido, del pueblo que crea la manera de Dios, para decirte de alguna manera. Porque si no, yo soy cristiano y creo y voy a la iglesia y todo. ¿Crees a la manera de Dios? A la manera de Dios es recibir a Jesús en tu corazón y después de ahí empezar el proceso, empezando por el bautismo y después discipulado y crecimiento. Hoy te invito, repetí conmigo esta oración: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Me arrepiento de todos mis pecados, perdóname. Yo perdono a los que me han ofendido. Anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que pasaste de muerte a vida. No esperes estar en la miseria total para clamar al Señor. Hacelo ya. Dios te bendiga.